Sí, esta carta me salió para cuando salió reelegido Pedro Sánchez, ganó el presidente de Paraguay, Milei y todos los demás. Bueno, sí vuelve a ser presidente Evo Morales. ¿Qué cambios viene para América del Sur en los próximos meses? Bienvenidos a mi canal de predicciones Clesania. El día de hoy estamos con una predicción para algunos países de América del Sur. ¿Sí? No olviden suscribirse, la suscripción a este canal es totalmente gratis. Clica en la campana de notificaciones para que reciban las nuevas notificaciones cuando subo un nuevo video de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal, así como también los invito a suscribirse totalmente gratis a mi canal de horóscopo diario, horóscopo con Clesania. Veamos ahora qué es lo que viene para algunos países de América del Sur, ¿sí? Porque voy a sacar una segunda parte, ¿sí? Veamos qué es lo que viene primeramente. He tomado aquí a 3 países, ¿sí? Le voy a hacer una lectura a Brasil, ¿sí? Que hace tiempo no le leemos, a Bolivia y a Ecuador. Veamos qué viene primeramente para Brasil. ¿Qué viene para Brasil en los próximos días, semanas? He tenido una visión de Brasil y por eso también les estoy leyendo que ahora se acercan los carnavales, ¿sí? Y veo una situación de peligro. Algo va a suceder durante los carnavales, ¿sí? Sí. Miren, veo aquí, veo fuego en los carnavales de Río. Mucho cuidado. Veo como un tipo de incendio porque veo fuego como que en un carro alegórico. Estos carros que se están desplazando mientras las personas están bailando, sí, hay que tener cuidado. Aquí veo una situación un poco de peligro, ¿sí? Durante el carnaval, ahora que se va a dar en Brasil. Me habla aquí de que va a haber una enfermedad que va a estar desplazándose en Brasil, ¿sí? Veo personas en cama, en hospitales llenos también. Algún tipo de epidemia, porque veo aquí algo manipulado. La verdad es algo que sale aquí. En Brasil veo que la situación de trabajo va a estar bien, hay trabajo en Brasil, hay una economía también estable a comparación de los demás países en América del Sur y creo que alrededor del mundo que están pereciendo aquí con los trabajos, pero aquí yo veo una estabilidad de momento, pues sí, pero aquí me está marcando que hay algo del pasado. Miren, yo a Brasil vamos a estar escuchando que envía militares Brasil para ayuda de estos países que, como ellos han firmado con los BRICS, es parte de los BRICS. Y aquí yo veo más ayuda en cuanto a enviar hombres militares, sí, para ayudar aquí en los conflictos. Más que todo veo su participación de los militares de Brasil por mar, sí, vía marítima. Sí, porque yo veo que ese conflicto, ya les dije, va a continuar hasta el 2027 y aquí veo un tema de que Lula da Silva va a enviar algún tipo de comunicado. En Brasil veo mucho espionaje, veo un conflicto también interno como que entre derecha e izquierda, ¿sí? Así por parte del otro señor Bolsonaro y Lula da Silva. Sí, veo aquí, sale la carta del ermitaño, algún tipo de epidemia al cual se van a enfrentar ahora, ya en los próximos, no días, semanas, en las próximas semanas en Brasil. Sí. Aquí lo que veo, aquí me sale en cuanto a Lula da Silva, veo una situación a la cual se va a tener que enfrentar aquí algo nuevamente, aunque dicen que está absuelto, yo veo aquí que igual alguien tiene enemigos, ¿sí? Aquí hay un hombre como que va a ser de nuevo aquí que tenga problemas, aquí Lula da Silva, ¿sí? Me salen más problemas en cuanto a él. Y también veo aquí algún tipo de protesta, pero me parece que esto no es por una situación en cuanto a que tiene que ver agricultura, ¿sí? O sea, que no se están respetando los derechos de las personas que no tienen tanto dinero, ¿sí? Veo aquí que esas personas se levantan, veo algún tipo de manifestación en Brasil. Y aquí lo que veo es Brasil haciendo más pactos con China, la ruta de la seda, ya es un hecho que, bueno, tiene una conexión aquí desde Ecuador, pasa por Perú y va hasta Brasil. Se llama el megapuerto de Chancay, que va a beneficiar aquí al comercio entre esos países, ¿sí?
entre esos países mencionados y China, obviamente. Y aquí a cambio de algunas cosas, me imagino que son los recursos de Brasil, va a haber aquí también como que ayuda por parte de China en cuanto a tecnología, cosas así, o mejoras de infraestructuras. Si esto va a continuar así. Eh, bueno, lo que veo, y les digo, aquí veo un accidente, ¿sí? En medio del carnaval. Hay que tener mucho cuidado aquí. Que veo un incendio en uno de los carros alegóricos. Y veo aquí que Brasil se va a enfrentar a un tipo de epidemia, ¿sí? Sí, aquí también cuidado. Veo aquí también un político que va a ser acusado y podría ir a la cárcel, ¿sí? Me parece que es un político aquí de derecha. Algo va a suceder y ha tenido un cargo, ¿sí? Un cargo importante. Veamos ahora qué va a suceder aquí con Brasil y ¿cómo se dice? Su participación aquí apoyando a los BRICS. Porque siento aquí, veo ayuda enviando militares de Brasil. Y por vía marítima veo barcos, ¿sí? Veo lluvias, veo fuertes lluvias, inundaciones aún en Brasil. Y tormentas. Me habla aquí algo de la Amazonía, me está diciendo mi guía espiritual que hay que tener mucho cuidado. Me imagino que es de la contaminación, algo que aquí se sale de control también. Al parecer de petróleo. Miren, la carta que sale aquí es la carta de que sí, verdaderamente aquí Brasil va a estar involucrado, ¿sí? Veo desplazamiento por mar, ¿ven? Los barcos, el mar, movimiento en el mar. No en el mar de Brasil, sino que envían a los militares de Brasil a combatir por allá. Lo que sí, más adelante, con más participación de Brasil, yo veo pérdidas económicas, más adelante, ¿sí? Y un temor de la población también, sí. Y algún tipo de manifestación en contra de que Brasil esté involucrado en estos conflictos del exterior. Eso es lo que veo. Veamos un poco más de este accidente que acabo de ver en el carro alegórico, sí, porque no va a ser la única lectura de Brasil, sino que eso es lo que sale la energía de ahora. Veo un accidente aquí, un accidente, algo que sale de control. ¿Qué va a suceder en el carnaval de Río? ¿Sí? Sí, veo un incendio, es un incendio, un carro alegórico al parecer. Veo una bailarina danzando y atrás está como que ardiendo el fuego, pero no es un fuego que ellos mismos lo hayan colocado, sino que algo se sale de control. Sí, veo heridos aquí. Lamentablemente veo una situación aquí, pero felizmente aquí al parecer no va a haber muertos, ojalá que no. Sale la carta del ángel. Algo aquí se llega ¿cómo se dice? A controlar a tiempo. Sí, pero sí veo fuego en el carro, en un carro alegórico. Bien, había otra protesta aquí que les estaba comentando y sí, veo aquí un tipo de protesta que tiene que ver con la agricultura, ¿sí? Yo veo aquí que el gobierno va a intentar como que ayudar, apoyar, como que bonos, dinero, un tipo de ayuda aquí para esas personas que estaban protestando por la agricultura, ¿no? Algo al parecer como está sucediendo en Francia, tal vez es una situación similar, pero lo de Francia ya se salió de control, ¿sí? Que también voy a hablar de ello luego en otro vídeo de predicciones. Yo veo aquí que Brasil va a tener un problema también de sequía, pero no tan fuerte como va a ser en Europa. No, va a ser algo que puedan controlar. Aquí tienen que, ya les dije que veo como si estuvieran echando desde los cielos, desde aviones, algún tipo de especie de contaminantes. Y aquí también los pesticidas. Veo aquí alimentos contaminados y las personas están consumiendo todo esto. Y es como que están llevando sustancias tóxicas al cuerpo junto con la comida. ¿Sí? Yo veo que por más que se intente dar este tipo de ayuda a las personas, algo más quieren. Estas personas que van a seguir protestando no van a estar de acuerdo con una simple ayuda.
Veo aquí a alguien que se levanta, toma el mando y va a querer continuar aquí con las protestas en Brasil, en la agricultura. Y obviamente aquí afectados porque siempre hay este acuerdo, creo que Mercosur, no sé cómo le llaman, en el cual está Brasil y claramente va a afectar a Europa también, porque aquí van a continuar en protestas. Va a haber un intento de solucionar aquí con dinero, pero no pasa nada y continúan aquí las protestas. No va a ser suficiente. Sí veo aquí un tipo de, ya digamos que de rebelión aquí de los agricultores aquí en Brasil, porque no van a estar de acuerdo con las medidas que les dé el gobierno. Y en Brasil, tal vez sí, tal vez no, sí van a aumentar los precios de los alimentos. Eso es a nivel mundial, sí, es lo que estoy viendo. Ahora sí continuamos, estas han sido las predicciones para Brasil, continuamos con el siguiente país, el país de Ecuador. Continuamos ahora con Ecuador. ¿Qué viene para Ecuador en las próximas semanas? A ver, veamos qué viene para Ecuador y el actual gobierno de Ecuador. Yo lo que siento aquí es que Ecuador va a continuar en problemas, ¿sí? Veo protestas, aquí sigo viendo también la ola de violencia en Ecuador va a continuar. Veo aquí algo que tiene que ver con lo que la supuesta ayuda de Estados Unidos no va a poder hacer tanto. Es como, a ver, ¿qué situación les explico? Cuando, por ejemplo, a ver, haciéndoles recordar como en la secundaria, por ejemplo, cuando no entendías matemáticas y solamente el profesor se dedicaba a dejar la tarea y bueno, ya verás tú cómo lo realizas. Siento aquí, haciendo esa comparación, como que les va a brindar un tipo de estrategia a Estados Unidos, pero yo no veo ayuda al 100% que envíe a Ecuador. No lo veo tan comprometido a Estados Unidos porque le va a salir un conflicto que tiene que ver con el exterior. Y siento que su preocupación va a estar en ello. Y si ya dejó de lado Ucrania, ¿qué le esperaría a Ecuador? Eso es lo que estoy viendo. Miren, aquí lo que viene para Ecuador sigue la ola de violencia, lamentablemente. Veo motines también. Aquí es como que los presos también van a querer salirse. Veo aquí un tema de también una ayuda negada. Eso es lo que le estoy diciendo, que veo que Estados Unidos le va a prestar como que una ayuda a medias, ¿sí? Veo aquí también la carta del 6 de oros. Veo dinero aquí que se va a estar repartiendo a la población por parte del gobierno, ¿sí? Como una especie de ayuda. De momento ahora el dólar va a estar estable, la moneda de Ecuador, pero cuando sucedan algunas situaciones en Estados Unidos que maneja también la moneda del dólar, es como que Ecuador también se va a ver perjudicado, ¿sí? Y también aquí en cuanto a algún tipo del intento de las mismas personas en salir adelante, siento aquí que va a haber un declive de la economía en Ecuador hacia los próximos meses. Cae la moneda de Ecuador, es decir, el dólar. Veo aquí situación de protestas, veo un tipo de atentado, sí, veo un atentado para alguien que siempre está cercano, muy cercano al presidente y que pertenece aquí al gobierno, ¿sí? Mucho cuidado. Y un atentado que, miren esta carta, el 4 de espadas invertido, que podría hasta ocasionar muerte. Mucho cuidado, porque va a continuar la ola de violencia en Ecuador. Veo inestabilidad en Ecuador, no les voy a mentir. Veo aquí que pactos también se rompen. Aquí es como que tal vez no se note, pero Ecuador aquí va a estar enfadado, molesto, porque va a continuar la ola de violencia. Es como que Estados Unidos prometió mucho y no hizo mucho tampoco. Sí, o sea, los dejó abandonados. Veo aquí, sigo viendo lo que es aquí un tipo de contaminación que tiene que ver con el petróleo en el mar, otra vez un accidente de esos, accidentes de derrame de petróleo. Y aquí veo a alguien que se le va a investigar por dinero, ¿sí? Corrupción. Mujeres, veo aquí mujeres específicamente, veo una mujer que se le va a estar investigando y que también se va a hacer marcha o veo una renuncia aquí, ¿sí? Un escándalo aquí que se desata en Ecuador. Vamos a ver si Noboa, el presidente Noboa continúa, ¿sí? Luego vemos el tema de desastres naturales también. Noboa culmina su mandato, a ver, vamos a ver si culmina o no. Es uno de los presidentes más jóvenes en la actualidad. Se va a tener que enfrentar a muchas cosas más fuertes todavía. Esto es casi nada, pero sigo viendo aquí
yo veo que él sí continúa, al menos este año yo sí le veo que continúa. Sí, yo visualizo que él termina su gobierno, pero se va a ver reflejado toda la inexperiencia y esto como que le va a quedar como experiencia a Ecuador para no escoger a personas tan jovencitas, algo así es lo que siento, ¿sí? O mejor dicho, aquí con no tanta experiencia. Sí, veo aquí, más adelante sí veo a Ecuador resurgiendo, pero más adelante, tal vez ya con otro presidente, pero no con este. Las cosas van a continuar así, es lo que me están diciendo aquí las cartas. Sí. También aquí a este presidente se le va a querer acusar de algo, pero es como que sale libre, normal, haciendo su vida normal luego, ¿sí? Para Ecuador viene una transformación luego. Vamos a preguntar de terremotos, desastres naturales que vengan para Ecuador así rápidamente. Si viene algún sismo, terremoto, desastre natural para Ecuador. Veo inundaciones todavía y veo como que deslizamiento de tierra, aquí puede ser que haya deslaves, lluvias, ¿sí? Veo personas subidas en lo que sea, en una plancha de madera, en lo que sea, porque veo agua en Ecuador, inundaciones. Veo incendios forestales próximamente en Ecuador, ¿sí? Y un calor extremo, ya les dije, en las capitales, 38 grados de calor, y en zonas de selva, en zonas donde hay montañas, perdón, donde hay así más desérticas, las siento como que de 45 grados, casi 50, un horno, ¿sí? Veo aquí también, en cuanto a lo que me preocupa aquí es un tema de salud también para, sale esta carta, sí, un tema de salud que viene aquí para Ecuador también, hospitales llenos, sí. Veo más que todo aquí inundaciones, me está marcando. Y sí, sí va a haber un sismo fuerte, me marca aquí un sismo fuerte para Ecuador. De repente no un terremoto, pero sí un sismo fuerte en las próximas semanas. Eso es lo que veo aquí para Ecuador. Hay una energía que se libera aquí. Bueno, el tema de inundaciones, de lluvias, va a seguir marcando a Ecuador. Aquí hay un tipo de ley, algo que quería hacer Noboa, que era con respecto a los impuestos que pasen del 12% al 15%, o sea, aumentar los impuestos, algo así. Veamos si se va a lograr dar esto o va a sufrir un rechazo. Veamos, a ver, qué viene. Va a estar como que a la espera, eso es como que suceden otras cosas y no se le va a tomar importancia. Sí, suceden cosas aquí con la salud. No, se rechaza esto, no se va a aumentar al parecer. Porque aquí veo también como un tipo de manifestación, aquí también en las calles en Ecuador. Y aquí es como que la dejan de lado, pasa desapercibido esto. Sí. Veamos aquí también, antes de ir con las predicciones para Bolivia, quiero ver aquí que si va a haber ayuda realmente de Estados Unidos para con Ecuador. ¿Cómo va a ser esta ayuda? No, las personas en Ecuador van a seguir viviendo con miedo. Yo no siento aquí que de verdad sí, mira, una pesadilla. Y es como que por ahí va a haber algún tipo de manifestación en contra de, como que van a reclamar, ¿dónde está la ayuda? Seguimos viviendo ola de violencia. No, lamentablemente continúa aquí la inseguridad ciudadana, veo más personas perjudicadas aquí. Aquí hay un tema que se sale de control y tiene que ver con dinero. Aquí los que venden sustancias ilícitas que comienzan con N van a seguir por ahí rondando. Esto es algo de nunca acabar. Por ahí de repente vamos a escuchar de que capturaron o mataron a uno de estas personas de las sustancias ilícitas, pero más bien eso es como que viene todavía aún con fuerza, va a continuar la de violencia aquí en Ecuador y son personas jovencitas que son capturadas aquí por estas personas e instruidas. Yo no veo aquí, es como que Estados Unidos hace la vista gorda y solamente les brinda una estrategia y ya, no hay más nada. Sí, veo muchos desacuerdos aquí, el gobierno también. Yo ya les dije, con Noboa aquí no van a cambiar tanto las cosas. Yo veo más que con el siguiente o la siguiente presidenta
cambian, pero ahora no, porque Ecuador va a sufrir una transformación aquí. Veo inestabilidad también en el gobierno. Aquí es como que Estados Unidos va a estar al pendiente de sus conflictos más fuertes que va a tener con Asia, y Ecuador, no me acordé, es como cuando tienes una tarea pendiente, bueno, cuando tenían ustedes una tarea pendiente del colegio y lo hacen a última hora, es como que ya ni hacen la tarea aquí Estados Unidos, hacen de la vista gorda, y aquí es como que Ecuador va a estar sosteniendo y Noboa tampoco no va a saber qué hacer. Incluso aquí veo muchas discusiones entre personas del gobierno, ¿sí? Y veo personas, lamentablemente, que se marchan de Ecuador hacia países vecinos por la alta criminalidad aquí en Ecuador, que va a continuar esto. Porque incluso les estoy diciendo que veo un atentado para alguien que está muy cercano a Noboa, ¿sí? Eso es lo que veo. Lamentablemente va a continuar la ola de violencia. Durante al menos el mandato de Noboa, sí, porque se está confiando mucho de que Estados Unidos le va a dar una ayuda. Bien, ahora sí continuamos con Bolivia. Continuamos con Bolivia. ¿Qué viene para Bolivia en las próximas semanas? Veo aquí bloqueos comerciales para Bolivia. Aquí es como que este paro de transporte, las pérdidas económicas van a continuar lamentablemente en Bolivia. Veo aquí, en vez de crecimiento, de todo lo que tenga que ver con la economía de Bolivia. Es preocupante. No va a haber trabajo en Bolivia. Veo que una situación como que falta dinero, situación de injusticia en Bolivia. Veo aquí protestas que van a continuar en Bolivia. Sale aquí algún tipo de escándalo también de alguien del gobierno actualmente en Bolivia. Sí, veo manifestaciones, pero cada vez más fuertes en Bolivia. Aquí como que Luis Arce se le descubre aquí cosas involucrado en problemas legales próximamente. Hay una mujer que le va a traicionar. Aquí también veo a alguien, mujer, que está dentro del gobierno, como que se va, renuncia o se rompe un pacto aquí. Sí, mira, aquí me dicen las cartas que esta ola de violencia, los que venden sustancias ilícitas en Bolivia, como si fuera su casa de los que venden sustancias ilícitas, imperando aquí, ¿sí? Las personas están viviendo un conflicto real. Puede ser que aquí dentro, en Bolivia, sí se realice algún tipo de conflicto armado. La verdad es que veo una situación tan fuerte, un estancamiento aquí de Bolivia. Mientras continúe ese presidente, que en el año 2025 hay nuevas elecciones, y sí, ahora vamos a hablar de ello. Es como que veo una situación difícil. La carta de la templanza, veo aquí lluvias y deslaves, deslizamiento de tierra, sí, mucho cuidado en Bolivia, y se abre la tierra también en Bolivia. Eso es lo que estoy viendo aquí. Veo agresión en las calles, violencia, enfrentados aquí militares y personas de las sustancias ilícitas, pero aquí el gobierno es como que no les ampara. Una situación totalmente de emergencia, pero al parecer el gobierno lo ignora, ¿sí? Le importa solamente hacer dinero para ellos, o sea, guardar dinero, porque ni siquiera lo hacen, es como que guardan el dinero de la población, se embolsillan de dinero y luego no me interesa lo que pase con Bolivia, así dicen ellos. Y mientras tanto ya se llevaron dinero. Veamos qué va a suceder aquí si Evo Morales va a ser reelegido, ¿sí? Veamos si Evo Morales va a ser reelegido. Yo siento acá, hay alta probabilidad de que sí. Es como que las personas tienen confianza en él, o no sé, pero siento aquí como que una aceptación, ahora de momento veo un 40% de aceptación, que eso es regular, diríamos, 40-45% de aceptación. Pero a ver, veamos si vuelve a ganar Evo Morales las elecciones. Sí, esta carta me salió para cuando salió reelegido Pedro Sánchez, ganó el presidente de Paraguay, Milei y todos los demás. Bueno, sí vuelve a ser presidente Evo Morales. Desde ahora estamos hoy día, a ver, mes de febrero, 2 de febrero del 2024 que estoy leyendo esto, me aparece aquí la energía de que sí, Evo Morales vuelve a ser presidente de Bolivia. Acompañado de aquí de dos personas, de dos personajes, sí, él gana. Y es como que de ese 40-45% de aceptación crece todavía, porque aquí se van a esperanzar en que Evo Morales va a cambiar. Luego, ya más adelante, haremos una lectura a ver qué es lo que va a hacer Evo Morales para cambiar aquí la situación de Bolivia. O qué es lo que de repente no va a hacer nada, de repente como en Ecuador, pero no sé, a ver la energía más adelante, a ver qué sale, ¿sí?
Pero sí, ya les estoy diciendo que Evo Morales vuelve a ser reelegido como presidente. Veamos ahora la situación de Luis Arce. ¿Qué va a pasar con él? ¿A qué se va a enfrentar? Porque si veo aquí que Evo Morales va a ser reelegido, es decir, que Luis Arce va a tener problemas. Pero a ver qué tantos problemas va a tener o va a huir de repente. Lo que les dije, miren cuánto dinero. En su casa, en su vivienda, tiene mucho dinero de la población. Wow, esto es increíble. No, para él se le viene, miren, la torre invertida todavía, que es mucho peor. Incluso le veo esta enfermedad de este señor. Yo lo que siento es que va a tener problemas legales, pero fuertes. Sí, le viene también un deterioro de su salud. Me habla aquí. Problemas legales a los cuales se va a tener que enfrentar Luis Arce, incluso impedimento de salida del país. Sí, sí. Muchos problemas legales. Aquí es como que Evo Morales se va en contra de Luis Arce. Sí. No, esto tiene para largo también, ¿no? Pero sí, vienen aquí problemas legales muy fuertes para Luis Arce, el actual presidente de Bolivia. Veamos en cuanto a que si va a mejorar la economía de Bolivia ahora en este año, ¿sí? Y también le voy a echar cartas al litio para ver qué está pasando también con ello. Pero primero la economía de Bolivia. No hay dólares, hay escasez de dólares actualmente en Bolivia. No siento que vaya a cambiar algún otro tipo de moneda. Esto lo está controlando el gobierno de Bolivia, obviamente, para mantener presa de la angustia a las personas, ¿sí? Lamentablemente, ahora en este año sigo viendo a Bolivia en angustia. Sí, no veo aquí que salga adelante en cuanto a la economía. Vienen aquí más leyes, traición para Bolivia. Aquí algo está dejando Luis Arce que va a afectar a la economía de Bolivia. Veo que esos bonos o dinero que les dan no es suficiente y más bien perjudica al país. Y veo más personas de Bolivia migrando, ¿sí? Así como continúan las protestas, también más personas migrando a otros lugares, lamentablemente. El litio, vamos a ver qué va a pasar con el litio. Yo siento que hay un saqueo pero firmado, así como se está haciendo en Chile. Eso ya hablé y lo predije, están firmando tanto Boluarte, Boric y Bolivia y otros países más que tienen litio, están firmando aquí haciendo pactos. Sí. Sí, aquí hay un saqueo, hay personas de otros países que se están llevando el litio, de países potencia. Aquí hay un acuerdo económico, te cambio por el dinero, aquí, a mí qué me importa con los recursos, dice el gobierno de Bolivia, y se llevan aquí, hay un acuerdo. Sí, esto más adelante va a generar inestabilidad y problemas aquí con la minería, ¿sí? Estos problemas ya en cuanto a, claro, se va a tener que enfrentar aquí Evo Morales, ya verá cómo lo soluciona, pero de que ha habido un saqueo aquí. Sí, ha habido un saqueo, van a haber manifestaciones de los mineros aquí. Manifestaciones en contra del gobierno actual. Acá ha habido algo firmado también. ¿Cómo es posible que haya habido un saqueo aquí? Porque lo estoy viendo claramente un saqueo que ha habido aquí de los recursos. Y está viendo porque sigue ahora, en estos momentos. Sí, aquí va a haber enfrentamientos por ello también. Bien, esta ha sido la lectura para unos países de América del Sur. Seguiré con la segunda parte luego, con otros países, obviamente. No olviden suscribirse, la suscripción es totalmente gratis. Clica en la campana de notificaciones para que no se pierdan las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Y ya saben, lo que no te informa la CNN y otros medios aquí revelado con mis cartas y mi clarividencia. Soy Clesania, clarividente, y nos vemos hasta una próxima predicción. Adiós.